Bueno, muchísimos saludos, buenas noches en cualquier parte del mundo. Este es un nuevo episodio de Only Poetry Fans. Este es nuestro tercer episodio y tenemos hoy el gusto de presentar a dos poetas maravillosos, dos poetas colombianos, Uli y Edison Martínez, que el día de hoy nos están acompañando. Para recordarles simplemente que nos sigan en nuestra página en Instagram, que constantemente estamos compartiendo poemas, Only Poetry Fans al piso. Ahí todos los días estaremos compartiendo poemas y también este es un espacio para las nuevas voces y para voces emergentes. Pues sin más preámbulos, los dejo con la introducción de nuestros invitados del día de hoy, con Daniel Bello y con nuestra invitada Uli. Un abrazo, un fraternal y pues mucha poesía y mucha magia esta noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, yo voy a hacer voy a darle la palabra a Uli, una compañera nuestra bogotana, quien se va a presentar y después va a compartirnos un poco de su poesía que ha venido cosechando durante estos últimos años. Entonces, no, bienvenidos, bienvenidas y Uli, tienes la palabra. Hola, gracias Daniel. Em, ¿Qué les digo, no? En este momento me encuentro en el Supáramo, cerca del páramo de Sumapaz, en una finca, por eso he tenido como problemas con luz y eso. Estoy haciendo aquí un voluntariado em, y pues escribiendo, siempre paralelo a donde me desplazo y pues ahorita estoy más en movimiento. em, y ya, y pues lo único que sostiene ese movimiento pues ya es la escritura. Entonces no tengo domicilio fijo en este momento, pero hoy desde Pasca, Cundinamarca, pues les voy a compartir unos textos que son de un poemario que se llama Amor Impuro. Pues voy a comenzar con preámbulo para un poema. Uli, hola, ¿estás ahí? Sí, creo que hay problemas de Sí, conexión. pues ella nos había comentado que pues ella está en una vereda muy pequeña en Cundinamarca que se llama Tasca y al parecer la vereda se quedó sin luz. Entonces, pues bueno, yo creo que mientras ella regresa y intentamos solucionar esto, podemos darle paso a Vali, que nos salude y nos presente a nuestro otro invitado que está listo y preparado hasta que Uli venga y pues venga después de él, ¿vale? Hola, buenas noches a todos los que nos miran de Only Poetry. Espero que la gente siga creciendo. Eh, bueno, hoy les quiero presentar a un gran amigo poeta, Edison Martínez, desde Pasto. Edison Martínez nace en Pasto, Nariño, lector, librero, promotor de lectura y licenciado en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés de la Universidad de Nariño. Ventanas es su primer poemario publicado bajo el sello editorial Nariño, poemario ganador de uno de los estímulos a creación literaria Cultura Convoca 2017, de la Gobernación de Nariño. Su pasión por los libros ha hecho que intente enfocar su vida en torno a estos, razón por la cual decide en agosto del 2021 abrir su propia librería llamada Librería Amuleto, un espacio enfocado en llevar y recomendar lo mejor de la literatura mundial al pueblo nariñense. Bueno, sin más preámbulos, yo estoy muy feliz de que Edison haya aceptado mi invitación para que este espacio siga creciendo. Te doy la palabra, Edison. Bienvenido a este espacio lleno de poesía. Hola, Vale, y hola a los dos, Daniel, que se me pasa el apellido en este momento. Muchas gracias por la invitación. Hace poco descubrí Only Poetry
y me ha parecido un espacio genial porque pues no sabía la verdad, a ciencia cierta, quién estaba detrás de esto, ¿no? Empezaron a publicar en Instagram poemas que en realidad pues a mí me llegaban y de autores que yo creo son pues fundamentales en la literatura, ¿no? En ese sentido, un día le dije a Vale, mira que hay Only Poetry y tal, y me dijo, pues yo estoy detrás de eso con otros 2 amigos, y me pareció interesantísimo. Surge la invitación y pues aquí estoy. ¿Qué les puedo contar? Como lo decía Vale, pues soy pastuso y, y más que poeta, me considero lector. Trato como de leer, de leer bastante, de leer siempre, mejor dicho, lo clásico y también lo contemporáneo para ver de qué pues puede llegar a ser una posible escritura, ¿no? En este sentido, para mí, que le digan poeta a alguien ya tiene que, la verdad, llevar un bastante recorrido para que así sea, ¿no? Entonces, prefiero que me digan que soy lector. Y bueno, a partir del 2017, como lo mencionaba Vale en la breve introducción que hizo de mi persona, por aquí tengo el poemario del que se habla, Ventanas. Fue una convocatoria que se hizo en la gobernación de Nariño. Entonces decido participar y fui uno de los 3 ganadores de ese estímulo a creación literaria en el 2017. Ha sido algo como bastante paradójico, lo diría yo, porque el premio fue en el 2017 y la publicación se hizo en diciembre del 2019. Entonces pasaron pues ahí algunos años en los que yo decido también como meter otra vez mano al poemario que ganó para pues ajustar tuercas, como dirían por ahí. Fue muy interesante, pero digo que paradójico porque se vino la pandemia ya en el 2020, si mal no estoy, si la memoria no me falla. Entonces este poemario no ha tenido como una presentación así, entre comillas, en firme. Sí, he estado como por ahí en el olvido y pues de ahí va surgiendo, ¿no? Ojalá algún día pues pueda tener la oportunidad de hacer una presentación como tal al libro y ya. Entonces, no sé si les parezca, voy a proceder a leer algunos de los poemas que contiene Ventanas, ¿vale? Y Claro que sí, adelante. ya procedemos luego de pronto a preguntas o a seguir charlando alrededor de las letras. Me gustaría iniciar con un epígrafe que da sentido al poemario como tal, que es de Constantino Cavafis, un poeta que de verdad me ha llegado pues a inspirar de alguna forma, ¿no? Si es que la inspiración existe. Dice, cuando se abra una ventana, habrá un consuelo. Entonces esa es como el armazón de mi poemario. Ventana 1. Los poetas, me digo, son pequeños destellos en la espesura de la noche, luces que arden en un abismo lleno de soledades, rastros desdibujados en casas sin ventanas, simples seres que, humanamente, intentan descifrar a través de una palabra el dolor que aflige al mundo. Los poetas, me digo, son tiernos revolucionarios de la nada. Acá hay otra ventana, ventana 15. Caminar despacio y sin rumbo, como el que viaja y olvida. Abrir los ojos y las manos para abarcar el horizonte y cogerlo a dentelladas. Sobreponerse al olvido, a uno mismo, a la nada. En este sentido, mis intentos de escritura a la vez fluctúan como entre lo corto, podría decir yo, ¿no? Intento dar como, pues no sé si lo logre, pero intento dar como ciertas líneas para que el poema no, entre comillas, no sea cansón, no.
Por aquí, bueno, hay otro corto que dice Ventana 2. Las palabras danzan en la madrugada. El reloj tiene el ritmo de la noche y canta como un pájaro vencido. El único poema que en este libro tiene pues, un título, porque un día en la presentación de un poemario de Valeria, hablábamos de eso, ¿no? Que a mí de alguna forma me cuesta mucho ponerle títulos a los poemas. Entonces, por eso el poemario gira en torno a las ventanas, ¿no? Y el único poema que se sale como de ese encasillamiento es un poema que lo titulé Un intento de poema. Dice, estás guardada en los pasos, en los pisos, en las ventanas, en los ojos, en la tinta, en la palabra que aún no aterriza, en la mirada que te escribe y en este intento de poema que quizás mañana no te reconozca y te exilie y no te auxilie y te borre y te pise y te condene al baúl de la no memoria, del tiempo parado en la sala y del asiento a desechar. Bueno, aquí hay otro que se titula Ventana 40 y más que todo intenta como dar respuesta a ciertas preguntas que a veces el azar, no sé, envía a mi mente alrededor de la poesía y lo que posiblemente se pueda hacer con ella, ¿no? ¿Qué hacer con este intento de poema? ¿Terminarlo? ¿Tirarlo a la basura? ¿Meterlo en una botella y lanzarlo al mar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacerlo? Tal vez desentumirlo de esta soledad, acompañarlo en su desesperanza, o mejor, ayudarlo a morir para que un día se acuerde de mí, su dueño, y vuelva para vengarse. Eh, y este, que es un poquito más extenso, surge de un día que escuché una frase, alguien dijo que Dios jugaba a los dados con nosotros, ¿no? No sé de qué Dios estarían hablando, pero esa fue como la frase que se quedó en mi cabeza y a partir de esto empiezo a maquinar como el poema, ¿no? Y dice así, Ventana 46. Me siento sobre el día, apoyo mis nalgas de la mejor manera en esta vida que ha decidido sostenerme en el caos y la inexistencia. Intento acomodarme para ver por encima de todo y para que nadie me vea. Miro algo extraño. Dios está jugando al azar y tira 3 dados, mientras una sonrisa leve aparece en su rostro, a veces perplejo y difuso. Los dados caen al unísono. Triple 6. Dios es ahora una cara de espanto. Decide santiguarse, tomar vino, leer a los poetas malditos y controlar la respiración porque se percata que alguien lo ha estado observando y que de ahora en adelante ese alguien, como por arte de magia, deberá ser condenado a un rostro sin boca, a un abismo infinito y a una mano que busca siempre un poema inexistente. No sé si siga, chicos, ustedes me dirán o charlamos un poco porque no sé Bueno, qué pues opinan. dale, me parece bien que podemos hacer una breve pausa para dialogar un poco sobre lo que nos has contado y pues viendo que tenemos dificultades con Uli para que ella nos acompañe, podemos hacer aquí como una pausa y más tarde te damos otro ratico para que nos sigas compartiendo. Entonces, pues yo tendría una pregunta. Pues a nosotros, Vale nos mandó una copia de tu libro para nosotros poder leer pues de qué va, ¿no? Porque pues cada persona que escribe poesía, que es lo más lindo que hay, tiene una visión completamente
pues propia de la misma y su estilo casi siempre va a ser original. Entonces, pues procuramos como leer un poco antes de, para conocerte mejor. Y evidentemente tú, pues ahí al principio citas a Cavafis, y yo leyéndote recordé un poema, pues dos poemas de Juan Calzadilla que están en un libro que se llama Malos Modales, y él tiene estos dos siguientes pequeños fragmentos que te voy a leer, que me recordaron un poco como justamente algo de lo que tú hablas, y dice así: el primero es el poema, y es que refleje, pero que deje ver, como el cristal, no como el espejo. Y el segundo se llama la realidad, y dice que se oponga, pero que deje ver, como la verja, no como la pared. Te comentó esto, Edison, como para hacer una pequeña introducción a una pregunta que tenía, y era, creo que has venido madurando como tu posición sobre la poesía. Bien nos hacías un comentario al principio de que prefieres ser llamado lector y no poeta, y pues dabas tus razones. Entonces, lo que yo quisiera preguntarte es, me parece muy curioso tu propuesta de las ventanas, y la veo muy reflejado en estos poemas de Calzadilla, y era que si entiendes la poesía como una ventana a otro lugar, o esa ventana, ¿qué es lo que representa para ti, o qué ves, o qué tratas de buscar, si tratas de buscar algo, pues en esas ventanas? Eh, Gracias por esos poemas de Calzadilla, ¿no? Sí se ven reflejados en algo, pues en cierta escritura a partir de lo que tú mencionas de las ventanas. Para mí, pues las ventanas sí siempre vienen a ser como un mirar, más que todo el reflejo, y en ese sentido mirar hacia adentro, ¿sí? En este caso, parto de una, de una vainita que es muy mía, pero se las voy a contar aquí. De niño siempre fui como el niño retraído, ¿sí? Al niño que cuidaban, al niño que no dejaban salir de casa. Entonces fue algo de alguna manera un poco rayado y muy traumático para mí saber que todos los demás niños de mi cuadra jugaban en las calles mientras yo debía estar encerrado mirándolo solo por la ventana. Entonces, yo creo que desde allá viene como esa ventana que no mira hacia afuera, sino trata como de encontrar ese reflejo hacia adentro. Y en ese sentido, pues la verdad intento encontrar lo que no viví, y cuando logro ver también hacia afuera, trato de como de contar lo que está pasando en mi interior, ¿no? Entonces es algo como un poco raro, pero a través de eso se empieza a escribir y se empieza a denotar lo que para mí significa una ventana, y posiblemente la poesía, ¿no? Y la relación ventana con poesía. Bueno, gracias Edison. Yo quería hacerte como, no sé, una apreciación. No te lo había dicho, creo no habíamos charlado sobre el poemario, pero bueno, me gustó mucho la gráfica también, las ventanas. Creo que es mucho lo de acá, ¿no? O sea, estamos hablando de Pasto, de Nariño, y me recuerda mucho como a esas ventanas y esas pequeñas tiendas de madera. Pasto es una ciudad muy pequeña, muy costumbrista. Sí, muy de lugares así, de andenes pequeños, de calles estrechas. Entonces, las ventanas me recordaron eso, como la madera, la ventana a ver otro lugar, a ver la calle, ¿sí? Entonces, no sé, me gustó muchísimo. También me gusta la combinación que haces, ¿no? Me gustaron muchísimo como los poemas que son dirigidos al poeta y son las preguntas que como poetas nos hacemos. Y también me gustó la parte que, bueno, pones ciertos poemas que son como dedicados a alguien, ¿no? Como digamos de una relación o algo así, se vislumbra un poco. No, yo no tenía como una pregunta para ti, sino como esa apreciación. Te quería agradecer por asistir a este espacio y nos retroalimenta mucho. Lo que sí era como, bueno, dentro de esa apreciación, preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo surgen esos poemas de alguna manera?
como lo decíamos una vez con Dani Drobo, todos los poemas de alguna manera son de amor, ¿no? De amor a la poesía, de amor a la literatura, de amor a los lugares. Pero estos hablan como de un amor de pareja, puede decirse, o de un amor contemplativo de la pareja. Entonces, ¿cómo mezclas estas ventanas? ¿Sí? ¿Cómo mezclas estas ventanas entre la ventana que mira al poeta y que hace como una introspección a la literatura, y cómo esta otra ventana hace la introspección a otra cosa que de alguna manera me corta, ¿no? O sea, como que yo voy leyendo las ventanas y tin, aparece este, luego otra vez sigue el conducto regular y vuelve otra vez otro poema así. Eso quería preguntarte porque a mí se me hace muy difícil, ¿no? Como que no me surge, entonces desde la escritura como que tengo esa inquietud, esa duda. Claro que sí, vale. Gracias por tu apreciación y obviamente gracias por la invitación también. Lo primero que mencionas cuando se hace relevancia a lo de Nariño, precisamente fue el poemario editado bajo el sello editorial Nariño, que se lo inventan desde Gobernación de Nariño, valga la redundancia, para dar, eh, para dar cabida, obviamente, a artistas de la casa, ¿no? Artistas locales. Entonces, la ilustradora, que es Natalia Montenegro, una gran ilustradora, decide hacerlo con todo lo referente a Nariño. Entonces, lo que tú mencionas, miramos las ventanas, miramos por acá atrás están, o no, si aquí mismo están los frailejones de, pues, ¿no? De los páramos. Hay otro libro que por aquí tiene unas truchas, pues referente obviamente a lo de la laguna de la Cocha. Entonces fue fue una gran pues idea de alguna forma para dar a conocer lo nuestro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo hice parte de las ventanas. Entonces, es chévere lo que tú mencionas porque hoy en día caminando por las partes ya pues antiguas de la ciudad y en algunos pueblos que he tenido la oportunidad de ir, se mira que estas ventanas ya están obsoletas y es algo extraño y me parece poético a la vez porque uno pasa por esos pueblos y mira que esas ventanas ya no miran a ninguna parte, están selladas, pero siguen siendo ventanas. Entonces, hago relación aquí a lo que yo trato de escribir, como se los decía anteriormente, ¿no? Eh, Me sitúo quizá detrás de la ventana cuando hay algo afuera que no pude vivir y me sitúo delante de la ventana cuando ya he vivido, cuando ya, como tú lo mencionabas, de pronto tuve alguna relación amorosa con alguien, no sé, y traté de dejarlo salir. Estoy de acuerdo con ustedes de que siempre los poemas giran en torno al amor, ¿no? Y no solo al amor romántico, al amor de pareja, sino a ese amor que se debe sentir hacia todo. Entonces, en esa parte, podría comentar que la relación pues es muy obvia, ¿no? Cuando se habla de lo que hay hacia afuera de la ventana y de lo que hay de la ventana hacia adentro. Es algo extraño, eso podría decir. Y ojalá podamos darle paso a Uli, que ya aparece ahí para que por favor nos lea también. Gracias, Edison. Sí. Dani, ¿continúas con la presentación de Uli? Bueno, gracias Edison. Te debo una pregunta. Igual, si no podemos hablar aquí en el programa, hablaremos después tras bambalinas. Súper interesante eso. Y bueno, la palabra Uli, por favor, léenos tus poemas antes de que se te vaya la energía y las tragedias rurales cobren su, su víctima. Bueno, dale, Uli. Hola. Perdón si de fondo se oye un trueno por ahí, un perro ladrando. Ya retomo. Y bueno, entonces, mm, Dale, marica, como porque tu imagen no está, arranca a leer y ya. listo.
esta parte comienza con un epígrafe de Néstor Perlonger, que es mi recomendado también. Voy a leer primero el pedacito de Perlonger. El dorso como un velamen que se arquea en la senectud de un rímel pasado o echado a dos manos sobre las aguas quietas del lavabo. Este poema, el mío se llama No hay litoral pacífico. De ti solo conozco mi reacción cutánea. Revuelcas viejas sangres, anguilas coaguladas. No las sumas, se trepan por la víscera en espumas que disuelven infecciosos litorales. Y a eso llamas cura, de la roncha sacas billos, cuando a medianoche estalla contra la onda delta y brincan alfa o falsa que no deja dormir, supuración de tus signos mortuorios entre algodones saturados de yodopovidona. Tiras humo por tapar acantilados y a pasar derecho invitas por la branquia, soplas el tabaco porque está maldita, dices, y no llores que es tu culpa por dejar que te enamore. Pero la herida es más vieja que tu nombre y más profunda que la degradación del mío en las habitaciones. 2. Un aullido con machete por mis sierras penetrando, preguntándoles por mí, lengua voltaica, el agazapado coágulo levanta, cuando mi nombre dice, pero es tuyo, reconozco, el chispero que despierta viejas sangres. De mi raíz de mangle brincan y la que es del Orinoco. Apuntan sus hocicos hacia el mar, pero es vinagre, lo que viertes en su vórtice, lingual o sensitiva, llaga o lapsus, úlcera de anguila, que angustiosa busca oxígeno entre las cobijas. De lodo me electrizo, por fin siento mi contorno, efervecer, supuro ciénagas para saciar tu hambre de tierra putrefacta, lelo inyecto paralelos, pero es un aleteo de jeringazos, sin rozar tus venas, pues tu carne de animal escondes cuando sacas, pecho de perverso Dios y buen amante. 3. Mas si vienes a mis cilios, te acarician sin radar, no nos vigilan. De la valva asienta el polvo la palmada, que conjura sangres en spray, esa nostalgia por el fuego que en la costa tiza. De la uña tentación es la urticaria, por rascar dice que lustra, mas fingir hace la costra y refulgir, agua ferrosa, verde, agua febril y luminal, a cada golpe un moretón, una quimosis, la señal. Pasitos rotos apelmazan un islote, reventando el chicle de su fuga, del esguince, fruta magullada en púrpura y silencioso ardor al zambullir. Esa pastosidad no cicatriza, pero endulza, cuando deposita nidos de saliva en la abertura eléctrica del poro. El siguiente poema se llama Poleas. No me dejan dormir los estallidos de mis sueños. Piel adentro pido, llévame al lugar, arriba, donde te da miedo y envidia, mi rostro incrustado de invisibilidades. Veo caer en lagrimones, bebes, urofilias, hidrofobias, colgada del tendón más dionisiaco, el peso de mis aguas desgarra, el atrofiado cielo de tus depravaciones. 2. Bujías remojadas en aceite confitado, paños impregnados de pieles derretidas. Los hocicos aún calientes de las focas rompen a brincos una lengua bullente. Caracoles que lubrican las paredes bucales. De vértebras me abro, mascullas las resinas, medulares que hacen girar mis goznes. Goznes, ceñido al engranaje. Te hinchas de los negros almidones. Sistema de flotación, burbujitas de amianto. Me chupo las gangrenas como esponja en mar de hule. Absorbes de los poros su abertura y se condensan en racimos ganglios uvas. Me escupes la semilla, chiclets, pelotas de almíbar incendiado con saliva de volcanes. Flujo albuminar sobre fibras de menta. Elásticos almizcles, girasol esfínter. Lluvia ácida, hembra lúcida, morena salivar en aspersores. Y por último, este que se llama Ecdisis. La chica del vórtice, la chica del hálito a vértigo, de pupilas reventadas y sistema digestivo inverso. Te mira, te llama, te escupe, trama de ojo en ojo, de tráquea en tráquea, su exoesqueleto.
Si mirada en demasía, es bombilla que se estalla. Si la esquivas, es caída del funámbulo. Herida de su izquierda, se chupa la coxa y delira. Delicia del quelicero navaja, cuando el último suspiro es mamar del neurotóxico y su asfixia. Exuvia, te queda de la música su versión para ascensor. El beso más puro deja un tufo de hospital. Sus palabras, un reguero apeñuscado que se expande como escándalo. Tras parálisis, resaca, con un barniz de culpa la eclosión, de huevecillos en la piel. Debilidad gozosa de los bordes, del reviente. Listo. Uli, mi amor, muchísimas gracias. Increíble, como siempre. Bueno, yo quería preguntarte eh, un poco dos cosas, más bien son dos preguntas que tienen que ver con la manera en cómo compones tus poemas y la relación que tienes con el nombre y lo nombrado, porque como que siento que hay una noción de autor en ti, pero esta formación del nombre ha sido muy importante, no en la vida, digámoslo, escritural, en la vida poética. Entonces mi pregunta es, bueno, primero, ¿cómo haces para estar escribiendo 5 o 10 libros al mismo tiempo? eh, y que esos libros se sigan como haciendo más y más grandes, como que no hay una conclusión, como es esa manera de, sabes, como una cosa es el amor impuro, otra cosa es estos otros libros en los que estás trabajando, que tienen que ver con el nombre y lo nombrado, con la psicología, con la familia, etcétera. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, bueno, primero, ¿cómo haces para trabajar en tantos libros? En últimas es, ¿cómo es tu proceso creativo? Y lo otro es, ¿cómo es tu relación con el nombre y lo nombrado? Eh, ¿Cómo es tu relación con el nombre propio? Ok. Eso es. Mm, pues, ¿cómo hago para escribir varios libros al tiempo? Pues no pudiendo escribir uno. Y creo que eso tiene también relación con el nombre. Bueno, pues primero porque las incapacidades son algo demasiado fuerte. Cuando uno tiene una incapacidad para algo, pues es una incapacidad, o sea, es muy fuerte. Porque uno tiene realmente una incapacidad. Y pues yo tengo una incapacidad para, para ser, para tener tan cerrado un objeto, un individuo. Entonces, creo que también se relaciona con la pregunta del nombre propio. Eh, porque, pues sinceramente, es que es imposible no tomar la pregunta como algo personal, porque eh, yo tengo un nombre que es un nombre que yo me puse por defecto porque legalmente hay unos requerimientos eh, que implican que uno tiene que tener un nombre y por motivos prácticos y de protección también legal. eh, yo asumí un nombre, pero cuando uno, o sea, el nombre creo que es como un tapón. Cuando uno le pone un nombre a algo es una forma de ponerle un tope o de sellar algo. Y cuando a uno la tapa no le calza como una olla, algo se le escapa, como la olla cuando no le encuentras la tapa y la tapa es muy grande o muy chiquita y se le sale el vapor o lo que sea. Entonces yo estoy como mal tapada y por eso me cuesta terminar las cosas, pero en eso mismo pues hay muchas cosas que se fugan y, y pues los tengo en paralelos porque pues realmente todo comenzó revuelto, todo revuelto y pues lo que hice es que tenía ya mucha masa de texto, mucho volumen y intenté sacar como unas líneas que fueran constantes o los puntos de capitón que llaman también como algo que insistiera. Y encontré como algunas hebritas que estaban insistiendo en lo mismo y separé esas hebritas. Y cada hebra de eso es un libro. Espero que sea un libro. Eh, y ahí van cuajándose. eh, sí, como alrededor de esos hilitos que son como babitas, como también como algo no tan sólido, pero que va, o como algo que da peso, como cuando tú en una superficie elástica pones un peso y lo que está en esa superficie elástica se va para ahí.
y se centra, algo así funciona. Entonces como que, pues sí, el clasificar y el crear libros es un artificio que tengo para organizar, y realmente pues eso se van organizando, se van saturando hasta que hay algunos que ya siento como que dejan de crecer, y ahí es cuando digo, bueno, creo que esto ya está terminándose, y hago una reescritura y digo como, esto tiene que acabar porque también tengo que salir, sacarlo y compartirlo, y que esto ya sea un objeto, libro aparte o algo separado de mí, y para separar hay que cerrar también. Bueno, Uli, muchísimas gracias por tus respuestas. Yo creo que ahorita podríamos, la idea es que hoy fuéramos cerrando y que tanto Edison como Uli nos lean unos poemas, unos 2 o 3 poemas, y que nos recomienden algún poeta. Daniel, Yo creo que igual hay hay un par de, todavía tenemos un poco más de ¿hay tiempo y preguntas? Sí, ah, bien. como hacer un poco más de, pues, de conversación. Yo tendría una pregunta para cada uno, se las voy a hacer y ustedes escogen cuál de los dos empieza primero. Eh, Porque a mí me parece interesante que acá hay, como decíamos en la introducción, hay, pues cada estilo de poesía es muy particular y siento que aquí hay unos estilos pues muy marcados dentro de esta particularidad que es el de Edison. A mí me gustaría a Edison hacerle dos preguntas. Una es que en la introducción, una no es de su poesía, sino una es como en la introducción nos hablaron, cuando Vale te presenta, habla de una librería, de llevar la palabra más allá de lo poético y hacerla como un modo de vida, ¿no? Como de tener una librería. Yo también estoy como en un proceso de tener un emprendimiento, una librería en Bogotá. Entonces me gustaría que tú, Edison, nos contaras un poco de tu librería, de cuál fue el motivo que te llevó a, pues a este emprendimiento, a saltar al vacío con una librería en un mundo hipercapitalista que pues sabemos que sobrevivir de una librería es un salto al vacío muy complicado. Esa sería la primera. Y la segunda viene en relación a lo que nos estaba contando Uli sobre su proceso creativo, si se puede, ¿no? Como de ver que, pues que esta olla mal tapada tiene varios escapes que se comienzan a bifurcar en diferentes estilos de poesía, temas y demás. Y es, pues, saber si esta convocatoria, bueno, primero también es dónde podemos encontrar tu libro. Yo lo tengo en PDF porque yo estoy en México, entonces, vale, me lo paso por ahí. Pero saber dónde podemos encontrar tu libro, primero que todo, más allá de tu librería, para saber cómo lo podemos conseguir. Y segundo, si en este momento eh, la poesía sigue significando para ti esta ventana como que complementa esas experiencias que, digamos, a veces como seres humanos se nos niegan, y es lo que nos contabas pues en la intervención anterior de que pues en tu infancia tal vez no tuviste como muchas oportunidades pues, como de relación o estar un poco más en el exterior y la poesía fue esta ventana que te permitió entrar a estos otros mundos y, y ese concepto de poesía como ventana, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Porque hacia adentro es lo que uno está hurgando y hacia afuera es lo que lo que denuncia, o si se quiere para relacionarlo con Uli, lo que nombra, ¿no? La poesía es lo que nombra lo que está allá y lo que se hace real en la palabra. Entonces, pues la pregunta sería es si ahorita eh, la poesía para ti está en un plano como de seguir siendo un observador o esta ventana es en la que tú te sumerges y eres parte de la experiencia poética, más allá de entrar en ti, sino de estar hacia afuera un poquito. Y a Uli, le quisiera preguntar un poco primero si justamente Uli, yo pues a Uli la considero mi amiga, la poesía fue la que nos unió y la conocí hace ya bastantes años. Eh, ¿Esa etapa cuajó con Uli o Uli es solo como los parches que evitan esa fuga? Y si mirando en retrospectiva, pues, ¿cómo ves este proceso que has tenido?
si lo has visto como de una manera caótica o si hay algo como en ti que desde lo racional de tu ser lleve pues a que crees estos 5 libros a la vez, porque yo te conocí un momento en que tu poesía trataba sobre otros temas, era muy diferente, hoy en día siento mucha más musicalidad o mucha más unión también, como está más compacta como sobre ciertos temas, evidentemente se nota que apuntas hacia todos los lados, pero pues si puedes ver como en este proceso, en este progreso poético, es algo como consensuado o simplemente vas acostumbrándote a lo que viene, entonces no sé. Esas serían mis preguntas. No sé quién la quiera responder primero. Perdón, la extensión. Uli. Vale, bueno. Em, no, eso no se tapa. O sea, no, no creo. Em, y en cuanto a lo racional, pues sí, pues uno igual, o sea, ¿qué más que yo seguir siendo sierva de la palabra? O sea, y usar, aunque la trato le trato de ir y y de cascar cuando pueda la gramática, de todas maneras yo sigo usando la gramática, yo sigo, estoy hablando en este momento contigo también y usando unos formatos y pues obviamente eso está ahí atravesado y como que la poesía es más bien como una estrategia para hackear el lenguaje que me es inevitable y que una vez ya uno entra al lenguaje, pues ya, a no ser que uno, no sé, que le dé un trauma craneoencefálico o algo así, pero si no, pues uno igual ya entró, ya fue. Y, y la poesía, pues es una estrategia, pues ya entrando en el lenguaje, pues ya ver a ver cómo conquistar el mayor grado de libertad que pueda. Pero pues racionalmente, pues claro, eso está ahí. Y en cuanto a lo más racional que he podido hacer con eso, pues es de pronto sí, de pronto esa clasificación como de tener unos temas, de identificar algunas voces que insisten y pues lo más racional, pues es la intención de sacarlos, de que eso no quede pues amachichado ahí como un diario, sino de la reescritura, de revisarlo, de todo ese ejercicio de clasificar y de querer compartirlo. Es estratégico y es también como con una intención muy reflexiva y crítica de cómo yo quiero que sea respetado el oficio y de que se tome con seriedad la escritura. Y pues eso sí es un proceso como muy crítico y racional, obviamente. Esas eran todas las preguntas, me falta una. Listo. Bueno, pues no sé. Viene más, me salen preguntas por todo lado, pero no, entonces pues démosle la palabra a Edison. Si recuerdas la pregunta que contigo me extendí un poquito, qué pena. Eh, yo la verdad me olvidé de las preguntas también. No, mentira. Eh, pues primero que todo mencionar, referente a la poesía, voy a ir de atrás hacia adelante, referente a mi poesía, que si sigue siendo como una ventana, como ese observar hacia la palabra, diría que en estos momentos esa ventana ya se va cerrando. Creo que ya ha cumplido un ciclo esa forma de escritura, esos intentos de poemas, y hoy más que todo estoy como a la espera de una escucha necesaria, ¿sí? Paso de lo visual ahora, entre comillas, pues a lo sonoro, ¿sí? A dejarme llevar por lo que de pronto lo nombrado puede llegar a ser. En ese sentido, ustedes hablaban también de las palabras, de los propios, no sé, de lo propio, de lo que al nombrarse denota, pero yo ahora sí estoy más como en ese sentido a la expectativa de lo que lo ya nombrado puede llegar a ser. Entonces, no sé, podría decir por qué una paloma no puede ser una piedra, por ejemplo, o por qué unas alas, en vez de darnos un alcance o una altura, nos dan estabilidad en la tierra.
Entonces creería que por esa parte la etapa de ventanas y de lo visual, de lo ver que está acá adentro o ver lo que está afuera ya empieza como a quedarse atrás y a cerrarse. Y obviamente uno sigue, ¿no? En constante cambio, en constante trasegar, va leyendo y va aprendiendo muchas más cosas y va como encontrando el sentido de alguna forma a lo que podría llegar a ser la poesía. Eh, bueno, y la primera pregunta que Daniel hacía era referente a Librería Amuleto. No sé por qué decidí lanzarme al vacío, la verdad, como tú lo mencionabas, estamos en una era pues ultracapitalista, ¿no? Y tal vez ahora arrancar con una librería pues es algo muy complejo. Partiendo de que pues me he dado cuenta en esta situación que ahora inclusive la cultura llega a ser un poco, ¿cómo lo diría? Se me va la palabra. Bueno, para los estratos altos, ¿sí? Como la cultura también va haciendo eso, nos va desligando un poco de lo que puede llegar a significar en realidad y obviamente lo digo porque todas, por ejemplo, todas las ventas o los pedidos que he logrado hacer en este corto tiempo siempre van para, entre comillas, pues estratos altos, ¿no? Yo vengo de un barrio de estratos bajos, entonces yo qué más quisiera que me llamen a preguntar de libros a los barrios de los cuales provengo, pero no es así. Y me ha chocado siempre porque digo, bueno, pues hasta en eso se mira como esa chanza y esa rivalidad que el gran capitalismo pues nos deja mirar, ¿no? Hasta en la cultura se mira eso. Es algo extraño, pero duro y bueno, ojalá se pueda cambiar. Y en ese sentido, Librería Amuleto pues intenta también, ¿no? Ser como ese puente para que la gente, entre comillas, del común pueda leer y pueda acercarse a un libro. Recuerdo la primera vez que alguien me llamó a preguntar por un libro y yo no lo tenía. Lo que hice no fue obviamente recomendar otra librería, no porque sea egoísta ni mucho menos, sino porque mm, veo también la posibilidad de una librería donde la cultura sea para todos. En ese sentido, presté uno de mis libros, lo único que hice fue marcarlos como con el loguito de la librería, Librería Amuleto, con doble E, y prestarlo, que vaya, no sé, a parar donde tenga que parar, pero que sea de una forma gratuita, entre comillas. Es difícil arrancar este emprendimiento, pero la misma pasión por los libros me ha llevado a hacerlo, ¿sí? Fui librero 3 años de una de las librerías más grandes que tiene Pasto y ahí descubrí que lo mío pues son los libros. Siempre he estado como cercano a eso y donde estuve trabajando como librero intentaba llevar un espacio no solo del comercio del libro y de saber que en la librería intentaban lucrarse obviamente a través de los libros, ¿no? Traté de llevar cultura con en vivos, con charlas con escritores y además con clubes de lectura. Entonces, desde una idea muy cerrada, entre comillas, de alguien de esa librería, me dicen, bueno, Edison, esto no me produce ningún beneficio económico, cerremos estos espacios, ya no más clubes de lectura, ya no más charlas. Entonces yo llego y me digo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si la cultura, si los libros no son para todos, si solo piensan en los libros como una forma de lucrarse. Entonces, eh, como mencionaban por ahí, me dieron la patadita de la buena suerte y gracias a eso pues salgo de esa librería y decido, bueno, ya emprender lo mío y de ahí surge Librería Amuleto. Entonces, ahora también valga el espacio para invitarlos a que la conozcan por ahora. Está de forma virtual. Aparezco de pronto en Instagram como Amuleto con doble E, Amuleto Librería y en Facebook como Librería Amuleto, Amuleto con doble E. Entonces, eh,
bueno, quería invitarlos, pues esta semana, como ustedes saben, inicia la temporada de letras en la ciudad de Pasto, que es Pasto, Tumaco y Piales. En Pasto estaremos del 2 al 6 de noviembre en nuestra feria del libro, pues local, y va a ser mi primera feria con librería Amuleto. Entonces, invitadísimos para que vayan. Iremos pues, con algunos libros. Trato o intento de tener como un buen ojo, entre comillas, para los autores que posiblemente están dando de qué hablar y pues puedan irse rápido, puedan conocerlos. En ese sentido, pues podría terminar lo que digo, ¿no? De librería Amuleto y eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos ir cerrando con un poema. Cada uno podría ir como cerrando con un poema que nos quieran compartir y eso sí, con un recomendado, con un poeta recomendado. Ese poeta recomendado lo vamos a estar difundiendo en nuestra página de Instagram de Only Poetry Fans guión al piso. Y ahí estaremos compartiendo los poemas de nuestros poetas invitados. Muchísimas gracias y les doy la palabra a Uli y después a Edison. ¿Leer un poema nuestro o recomendado? Un poema, un poema tuyo y de ahí podrías recomendar un poeta y de ahí nosotros lo que vamos a hacer es difundirlo por la página de Instagram. ¿Y ya? Eh, bueno, pues comenzaría por mi recomendado, que ya tengo el poema que quiero leer. Eh, Esta señora se llama Olga Novo, la recomiendo muchísimo, me ha sido muy difícil conseguirla, es una poeta gallega y no consigo ni sus libros ni nada, pero lo que puedan encontrar traducido de ella o en gallego si se le miden ahí con Google a leer, lo recomiendo muchísimo. Y este poema de ella se llama Antes la vida, como si las pupilas derretidas con arenas de sal y de lejía, si amanece y te dicen este sol recortado de los teatros de ópera, o titiriteros vendedores de trapos exhaustos, de restos de comida, chatarra de los últimos suburbios, alcohol que disemina arañas en la garganta, iluminados en los bancos de los parques, inteligencia entregada a los tiros y a la carcoma. He ahí, pero con esto se soldaban los huesos a los 20 años. En el templo se comercia con tu amor. Te cambio un poema por un cromo de jugador de fútbol, un poema con rima por unas gafas de sol, un poema de alejandrinos por ese collar de mentira. En el templo se comercia con tu amor, pero antes la vida, la huelga de mi nombre, la manifestación en alto, del primer momento de los amantes. Antes ella que la extraña distancia interpuesta entre todas las mentiras y mi clítoris. Antes la vida, e incluso cuando parece que, antes la vida antes, el destrozo de la mujer que friega platos en el centro de tu corazón, antes tu violín que desciende al placer de tus labios, un día, la extremidad de los conciertos sobre el frío de Laponia, antes la vida, aun sabiendo que cambiarían los versos por una bolsa con 13 monedas, que con cada una de ellas fabricarían mitos para salvar la patria, antes la vida para contemplar contigo esta última noche, antes para que mi padre escuche el vientre de sus animales, respirándole dentro, la aldea minúscula que se me cae a trozos por dentro del abrazo, antes la vida, que está mi abuelo quemando iglesias en el centro de mi útero. Por eso antes llevaremos a cabo la experiencia del amor en las cunetas. Antes ella, el estremecimiento de tierra en las orgías. Tan solo inundar la plaza pública con el semen que dejas en el verso. O tan solo cerrar los ojos sobre la tormenta adorable que tiene por nombre tu mano. Antes ella con sus fusiles de hambre en su cáncer de ovarios, antes ella. Lloverá sobre nosotros, sobre los caballos de mi memoria, sobre las tejas de nuestra historia sin casa, sobre la vulva de la mujer que violaron cuando ponía flores en la tumba de mi libro de versos. Antes la vida como mi madre derramando amapolas en enero,
o simplemente como yo, dentro de ella, desgarrándole placentas, en enero, y como todo fue dicho ya, antes la vida. Gracias, Uli. Te amamos profundamente. Edison, tu poema de cierre y, y de ahí conversamos un ratico tras bambalinas, ¿no? Vale. Voy a terminar literalmente con el último poema del Ventanas, que es Ventana 48. Es como para darle cierre a ya esa ventana, ¿no? Y saber lo que puede llegar a pasar luego. Dice, Ventana 48. El hombre avanza hasta donde una línea limítrofe le permite. De ahí para allá ya no es hombre, es desconocimiento, luz, libertad. Bueno, la verdad a mí me ha marcado siempre mucho, mucho, mucho la poesía argentina, de poetas argentinas y argentinos. En ese sentido les recomiendo bastante un poeta que se llama Hugo Mujica, eh, se lo recomiendo bastante, y una poeta que justo hace unos pocos días descubrí que es también argentina, se llama Susana Tenón, Tenón con TH, de pronto ahí para que la, la logren ubicar. Es un tanto pues desconocida, o en mi caso pues yo no la tenía presente, pero déjenme decirles que su poesía me ha parecido brutal y ojalá la puedan descubrir ustedes también para saber que pues en Argentina siguen habiendo poetas y hasta debajo de las piedras encontramos grandes, inmensos poetas. Y nada, muchas gracias pues por la invitación, a Auli por su poesía, a los Daniel, con todo respeto, porque el apellido se me va, y a Valeria. Un abrazo inmenso para ustedes y larga vida a Only Poetry. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Uli y a Edison por este programa tan bello. Y nuevamente les recomiendo que sigan nuestra página en Instagram y simplemente deseándoles felices versos, felices lecturas, muchos poemas y mucha magia poética, ¿no? Porque vale la pena vivir por la poesía. Nuevamente muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con unos nuevos invitados y con nuevos poetas y con nuevos espacios para compartir y para divulgar la poesía latinoamericana que se está haciendo en estos momentos. Feliz noche y con ustedes me quedo otro ratico.